que es sobre prevención de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta ponencia estará a cargo de la doctora Amanda Alonso de Rodríguez, quien es doctora en Medicina de la Universidad del Salvador. Hizo sus estudios de especialización en Medicina Interna en el Hospital Nacional Rosales. Fue jefe residente de Medicina Interna, hizo su especialización además en Neumología en el Hospital Nacional de Neumología. La doctora tiene un diplomado en gestión hospitalaria de la Universidad de Barcelona, un diplomado en bioética de la UNESCO, un curso en educación médica de la Universidad de Montreal, Canadá, y un diplomado de actualización en docencia universitaria de la Universidad Matías Delgado. Tiene un amplio currículum la doctora. Por razones de tiempo vamos a dejarla con ustedes. Doctora. Gracias, buenos días. Tengan buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, agradeciendo su presencia, vamos a revisar lo que es prevención en enfermedades crónicas obstructivas, que es asma y EPOC. No vamos a tocar el tópico de tratamiento, aunque sí recordar que hay 2 documentos que son consensos mundiales y en los que se ha basado la presentación de la prevención. Bien. Cuando nosotros tenemos un paciente asmático o tenemos sobre todo un niño asmático y le preguntamos cómo se siente, a veces ellos no nos pueden responder, a veces son los padres los que nos dicen qué es lo que sienten los niños, pero si ustedes los ponen a expresar mediante dibujos, ellos pueden expresar cosas como esta. Yo tengo asma, pero está bien, porque puedo jugar. ¿Eso qué quiere decir? Que ese niño está controlado. Y el objetivo del tratamiento del asma es hacer que el paciente tenga una vida lo más normal posible. ¿Qué es prevención? Recordando algo sobre lo que es salud pública. Los objetivos de la prevención son reducir los factores de riesgo de la enfermedad, disminuir complicaciones de la enfermedad y proteger a personas o grupos de personas que están en riesgo para poder evitar que agentes agresivos hagan mayor daño en los pacientes. La prevención puede ser primaria, secundaria o terciaria. La primaria, individuos y grupos en riesgo, usualmente en asma, por ejemplo, hay algunas condicionantes en las cuales nosotros no podemos prever, por ejemplo, la herencia, pero en EPOC sí, porque podemos prevenir que el paciente fume, que es uno de los factores de riesgo. Secundaria, individuos y grupos que posiblemente están enfermos, que son los que nos llegan a consultar, ya sea a la clínica o a una institución hospitalaria, y son a los que les tenemos que dar tamizaje. Tenemos que estudiar si el paciente presenta las características de las cuales veremos a continuación algunas. Y terciaria, enfermos en riesgo de complicarse y morir, que son los grupos que ya están diagnosticados y que tenemos que hacer lo posible por evitar que la enfermedad progrese y los complique. Entonces, la prevención primaria tendrán que ser programas, estrategias propias de salud pública, secundaria a grupos específicos y es de tipo clínico, y la terciaria es puramente clínica de recuperación y rehabilitación. Veamos entonces que estrategias primarias podrán ser educación sanitaria, desarrollo comunitario, comunicación e información, acción intersectorial. Muchas veces se puede hacer esto a través de grupos locales. Secundaria a través de la detección
se fue. A través de la detección, diagnóstico precoz, que es lo que hacemos con el estudio del paciente, y la terciaria, a través de un tratamiento oportuno, con un manejo clínico adecuado para evitar recaídas y rehabilitación. Entonces, estos son los 3 enfoques de prevención que se pueden hacer en las enfermedades obstructivas crónicas. Veamos entonces qué podemos hacer para los pacientes con asma. Básicamente, ustedes conocen que existe un documento, una estrategia global para hacer diagnóstico, dar tratamiento, y hay recomendaciones, porque es un consenso mundial que ha hecho revisiones exhaustivas, que ha surgido a través de la última década y que se hace revisión anual, y tenemos aquí los datos de la última revisión. Recordando la definición de asma, que por consenso se ha llegado a decir que es una enfermedad heterogénea, no es causada por una sola determinante, y usualmente está definida por una inflamación crónica de la vía aérea, y en eso se basa el tratamiento. Está definida con historia de síntomas respiratorios, sibilancias, respiraciones cortas y dificultosas, opresión del tórax, tos, que puede variar en el transcurso del día en intensidad, y además puede y se acompaña de una limitación variable al flujo aéreo. Además, ¿qué sabemos nosotros en general de asma? Bueno, que es una enfermedad que puede ser potencialmente mortal si no la controlamos, y que puede hacerse crónica, pero puede ser controlada. Y es definitivo que les debemos de decir al paciente que no se puede curar, sobre todo a los padres de los niños asmáticos. No debemos de dar falsas esperanzas, pero sí debemos de aconsejarlo lo mejor posible para que los niños estén recayendo en crisis. El asma causa las sibilancias, la alteración de la respiración, opresión del tórax, tos, y la frecuencia e intensidad es variable. Los síntomas están asociados a una variabilidad diaria del flujo expiratorio, y eso lo podemos medir a través del pico flujo, que debemos de enseñar a los pacientes el uso del pico flujo, así como a un paciente diabético nosotros le decimos que se tiene que chequear su glucosa. Igual el paciente asmático debe medirse el pico flujo por lo menos 2 veces en el día y sacar un estándar de su media cuando el paciente está estable. Además, hay broncoconstricción, engrosamiento de la pared pleural, de la pared de la vía aérea, y esto es lo que nos está dando la cronicidad, y a esa inflamación es la que nosotros tenemos que apuntar con el tratamiento, con el uso de esteroides. Aumento de la secreción mucosa, lo que va a ocasionar mayor cantidad de secreciones, las cuales pueden impactar en la vía aérea, y es lo que cuesta cuando el paciente aún le dice a usted, bueno, todavía tengo tos. Sí, la tos va a permanecer con él, la tos y la flema, a medida el paciente vaya desinflamándose de la vía aérea. Y los síntomas pueden dispararse o empeorarse por factores como, ya lo vieron previamente, infecciones virales, alergenos, el humo de tabaco, el ejercicio, el estrés y otras causas. Metas del control del paciente asmático. Esto es importante que recordemos que cuando el paciente está controlado, los pacientes pueden llevar una vida normal. No presentan problemas o síntomas en el día o en la noche, y una pregunta que uno debe siempre hacer al paciente es si tiene síntomas nocturnos. Muchas veces el niño solo se presenta con tos en la noche y puede ser el único síntoma de que el paciente está presentando obstrucción. El paciente necesita poca o ninguna medicación cuando está controlado, tiene una vida productiva y actividad física normal, así como la niña que ponía que aunque tuviera asma no había problema porque ella podía jugar.
tienen una función pulmonar normal o casi normal, que es el objetivo del tratamiento, y se evitan exacerbaciones o ataques severos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de asma? Eso es solo recordatorio, ¿verdad? Porque lo que vamos a hablar es de prevención. Debe de estar basado en la historia de lo que ya mencionamos, la evidencia del flujo, obstrucción al flujo de la vía aérea, y esto a través de una espirometría o una flujometría en la unidad de emergencia. Vamos a documentar esta evidencia en el expediente del paciente e idealmente esto debe de ser hecho antes de que comencemos el tratamiento. A veces no se puede porque el paciente debuta con una crisis en la cual en ese momento no se le puede hacer más que una flujometría y dejamos para posteriormente la espirometría. Pero en lo posible hay que hacer el diagnóstico a través de la espirometría porque después va a ser un poquito más difícil y además debemos de recordar que usualmente hay inflamación y hay hiperrespuesta, pero estos no son los únicos y no es lo que es lo que va a ser el diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a hacer primero con espirometría y luego cuando no se puede, pues aunando el cuadro clínico y el examen físico del paciente, pero debemos de tener a la mano la espirometría. Entonces, la prevención primaria en asma es bastante difícil porque pues idealmente sería una consejería genética. Padres asmáticos van a tener niños asmáticos en un porcentaje, sobre todo si los dos son portadores, pero como no tenemos ahorita ese tipo de consejería y estudios, porque todavía está en desarrollo, los genes determinantes de muchos de los factores, porque tienen que ver genes que van a codificar los receptores de los broncodilatadores, genes que van a codificar la respuesta que va a dar ese paciente a los esteroides, genes que van a codificar los tipos de citoquinas que respondan de una manera o de otra. Entonces, todavía no podemos hacer consejo genético, pero sí podemos a la madre recomendarle, primero, que no se ponga a factores de riesgo. Uno de ellos es el humo de tabaco, ya sea de primera o de segunda mano. Además de eso, evitar los alergenos, pero no siempre es efectivo hacer una recomendación general porque hay múltiples cosas que nos pueden desencadenar una crisis de obstrucción. Entonces, si podemos identificar en la mamá algún factor que desencadena una crisis de obstrucción, entonces hay que recomendar evitar esa exposición. Además, evitar la exposición del humo del tabaco, ya lo mencionamos. Idealmente, un parto vía vaginal. ¿Por qué? Se han hecho estudios y están documentados, están en las 485 referencias que está en el documento del GINA, que un parto vía vaginal expone a la microbiota al bebé y eso va a hacer que desarrolle su sistema inmunológico en forma diferente. Un parto vía cesárea no va a atravesar el bebé el canal del parto y entonces no se va a exponer a muchos de esos antígenos que pueden posteriormente ayudarle a evitar infecciones a repetición. Además, se debe de recomendar dar de mamar. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que es de mucho beneficio a través de la exposición a todo lo que conlleva la leche materna y que proviene y provee de mucha respuesta hacia factores antigénicos. Además, en lo posible, esto es controversial, porque a pesar que el GINA lo pone como recomendación, evitar el uso de paracetamol y antibióticos, pero los estudios no son concluyentes. Lo que han hecho es que han revisado cohortes de pacientes que coincidentemente han tenido infecciones virales y han tenido infecciones bacterianas y se han utilizado
dosis de paracetamol para el control de los síntomas en los bebés o en los niños, y coincidentemente han encontrado que en estos pacientes los episodios de broncoconstricción están más acentuados, pero no han logrado establecer una relación causa-efecto. Entonces, aunque ellos lo ponen como una advertencia, todavía falta de mayores estudios y es una evidencia de tipo D. Además, factores ocupacionales. Esto ya estaríamos hablando de la prevención primaria en los adultos. Cuando nosotros tenemos factores que nos van a desencadenar asma ocupacional, debemos de hacer consejería a los pacientes para que eviten exponerse o utilicen protección. La exposición a humo de tabaco, además de ser directamente relacionada con los episodios de obstrucción, además de eso, pues nos expone a otro tipo de enfermedades que ya no son obstructivas, sino que son neoplásicas. Las infecciones virales, como ustedes ya escucharon al doctor Villalta, son predisponentes para inflamación de la vía aérea. Infecciones virales de la vía aérea superior como rinitis, rinosinusitis deben de ser controladas, sobre todo en épocas tempranas de la niñez, porque esta inflamación crónica y el goteo produce una inflamación permanente de la vía aérea. Acuérdense que la vía aérea es una sola, desde las fosas nasales hasta los alvéolos. Además de eso, existe una hipótesis higienista en la cual se nos dice que los niños que han estado más expuestos a ambientes que pueden tener diferentes antígenos como de los animales, perros, gatos, antígenos en el área rural como son del polvo o de la agricultura, son más resistentes y son menos propensos a desencadenar tanto infecciones como broncoobstrucción, y los niños que son más protegidos, sobre todo en las áreas urbanas y que están con todos los cuidados para evitar contacto con animales, con polvos, etcétera, son los que pueden estar más predispuestos a presentar episodios de broncoobstrucción porque no tienen los mecanismos de defensa que han sido estimulados por los antígenos al aire libre. Los pacientes que tienen atopia, ¿verdad? Acuérdense que la atopia puede manifestarse como una broncoobstrucción, entonces hay que estar pendiente de que los pacientes presenten, además del episodio de broncoobstrucción, otro signo de que es atópico, eczema o alguna otra alteración, sobre todo dermatológica. Estrés, se ha comprobado que en ciertos estratos de la sociedad, el estrés diario, el estrés que provoca la situación económica o las condiciones de vivienda hacen que los padres generen estrés en los niños y esto los provoca a estar expuestos a episodios de obstrucción más frecuentes. La contaminación intradomiciliar, creo que ya todos hemos escuchado, todo lo que es los ácaros del polvo, los antígenos de las cucarachas, los pelos de los animales, sobre todo gatos y perros, pueden contribuir a sensibilizar al paciente, pero también existe la contrapropuesta de que estos pacientes que son expuestos a este tipo de contaminación desde edades tempranas pudiesen presentar menos episodios de broncoobstrucción. Una dieta saludable. Se ha comprobado que una dieta saludable en la cual se incluye mucha fruta y vegetales que tienen antioxidantes y omega 6 son mucho más beneficiosas para los pacientes que los que no lo contienen. Entonces se recomienda en la dieta incluir productos de fruta y vegetales para poder tener una dieta saludable y mejorar en este aspecto. Evitar medicamentos que empeoran el asma. Es de todos conocidos que los antiinflamatorios no esteroideos pues provocan episodios de broncoobstrucción, pero no hay que hacer una contraindicación general. Si está identificado que uno de ellos provoca broncoespasmo en el paciente,
pues se le recomienda que debe de avisarlo cada vez que consulte, y en general en los pacientes asmáticos está contraindicado el uso de la aspirina, pero también hay otros medicamentos como los beta bloqueadores que tienen nivel de evidencia D, pero que no hay una contraindicación absoluta. O sea, uno debe de titular al paciente. Si un paciente es cardiópata, hipertenso y está con un bloqueador selectivo, entonces hay que valorar qué tan beneficioso. Pudiese ser que solo se necesite bajar la dosis, pero si se comprueba que está directamente asociado, entonces sí se suspende, pues porque por el beneficio que traen este tipo de medicamentos. La inmunoterapia, si podemos determinar cuál es el alergeno que está causando el problema en el paciente, se puede recomendar, pero no es que sea de rutina. ¿Por qué? Porque a veces lo que sucede es que siempre se le indica mapeo de alergias y hay situaciones con las cuales no se puede vacunar al paciente, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de recomendación. Prevención secundaria. Para lograr mantener el control del asma por periodos prolongados, la estrategia en el manejo incluye 5 componentes. Desarrollar una buena relación médico-paciente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si el paciente llega, nos consulta y nosotros no estamos atentos a escuchar lo que nos está diciendo, cuando es que presenta crisis, cuando se siente mejor, vamos a perder este nexo y entonces solo se van a dedicar a expender la receta. Identificar y reducir exposición a factores de riesgo, ya lo mencionamos. Evaluar, tratar y monitorear el asma. ¿A qué se refiere esto? Que debemos estar rechequeando. En cada sesión o en cada consulta debemos de preguntar, ya vamos a ver en un cuestionario posterior, cuántas veces ha tenido que usar su medicamento de rescate, cuántas veces ha presentado síntomas nocturnos en la última semana. Todo eso es monitoreo del asma, chequear cómo se está colocando su inhalador o su medicamento controlador, porque muchas veces los pacientes no saben ocupar adecuadamente el dispositivo y cuando nosotros les explicamos, si son niños, a veces hay que explicarle, pone más atención el niño que el papá. El niño aprende rápidamente, el papá muchas veces no se lo aplica en una forma adecuada, entonces hay que rechequear. Y si es paciente adulto, cada vez en la consulta hay que volver a rechequear porque se les puede olvidar la técnica correcta del uso del dispositivo. Y manejar las exacerbaciones. Prevención secundaria también implica hacer un diagnóstico precoz. Muchas veces nosotros hemos tenido pacientes que se reciben, que han estado a consultar cada semana a la unidad de salud, cada 15 días, cada mes, y nadie se ha tomado el tiempo de chequear esos síntomas del paciente y hacer un diagnóstico. Ese niño podría ser un paciente asmático, ese joven. Entonces, un diagnóstico precoz oportuno, hacer las pruebas de tamizaje, ¿verdad? Básicamente la espirometría, definir un plan de acción para cada uno de los pacientes, evaluar en cada visita el uso correcto, ya lo mencionamos, de los dispositivos de inhalación y referir al tercer nivel de atención a aquel paciente de difícil control. Si tienen un paciente que cada mes llega, que ha estado en crisis, que casi toda la semana, con síntomas nocturnos, que cada mes tiene una exacerbación o un ingreso en hospital, por favor, hay que hacer la derivación oportuna para evitar, acordémonos que vimos que hay una remodelación de la vía aérea y esa remodelación hace que el paciente vaya cayendo paulatinamente a un asma severa, ¿verdad? Entonces, hay que evitar ese daño. Entonces, vamos a tener que hacemos el diagnóstico, chequeamos y hacemos la evaluación, vemos cómo están los factores de riesgo, valoramos la función, chequeamos la técnica de la inhalación y la adherencia al tratamiento, porque esa es otra cosa. Muchas veces nosotros dejamos un esquema, pero el paciente a la semana ya se siente bien y entonces abandona los medicamentos. Es importante recalcar que la inflamación en asma no va a desaparecer a la semana o a los 15 días.
hay que mantener el esteroide inhalado mínimo de 4 a 6 semanas y estar controlando al paciente para evaluar el ajuste de dosis. Vamos a chequear cómo están la frecuencia de sus medicamentos, vamos a ajustar el tratamiento, vamos a chequear las estrategias no farmacológicas de las que ya hablamos de la prevención y los factores modificables hay que tratar de que el paciente los cumpla. Uno de ellos, los que ocasionan el asma ocupacional. Si el paciente está recayendo, pues la recomendación es cambiar de función en su trabajo, si se puede. Para eso está la medicina del trabajo para los pacientes asegurados, y para los que no, pues la recomendación es tratar de protegerse y evitar la exposición a los factores de riesgo. Y luego revisar cómo está la respuesta al tratamiento y rechequear, ¿verdad? Si hay efectos secundarios, si ha habido exacerbaciones, si el paciente está satisfecho con el tratamiento, rechequear la función pulmonar. Ahora, aquí a donde dice preferencia del paciente es importante, porque ya la relación paternalista que nosotros tenemos de médico la debemos de abandonar, en una relación de cooperación con el paciente. Yo te digo cómo te puedes mantener tu bien y tú vas a cooperar conmigo siendo adherente a tu tratamiento. Eso implica el dispositivo que vamos a utilizar. Muchas veces hay pacientes que no pueden utilizar cierto tipo de dispositivos, entonces nosotros tenemos que buscar la manera como ese paciente pueda adherirse al tratamiento. Uno es el uso del espaciador de volumen. En asma, como es paciente que usualmente usa su tratamiento de control o de rescate inhalador, la mayoría de veces lo de control son los de larga acción, cada 12 horas, que vienen en polvo seco, entonces hay que rechequear. Muchos pacientes no hacen bien la técnica de inhalación, entonces hay que recordarla. Hay pacientes, sobre todo pacientes mayores, aunque se ve mayor en EPOC, pero esto de la preferencia del paciente es que muchas veces ellos prefieren los inhaladores de dosis medida porque han aprendido a usarlos bien y no los de polvo seco, y muchas veces los desperdician. Entonces hay que tratar de establecer esa relación y explicarle lo mejor posible al paciente. Si no se puede, pues tendríamos que usar los de corta acción. Este es un plan que deberíamos de tener para el control del paciente, en el cual se le pregunta y se le dice cuántas veces ha tenido tos en el transcurso de la semana, si tiene sibilancias, si tiene sensación de opresión de pecho, si ha tenido alguno de estos síntomas cuando hace ejercicio, si necesita usar su medicamento de rescate con más frecuencia y si falta, sobre todo para niños, a la escuela por alguno de estos síntomas, y de acuerdo a eso vamos a ubicarlo en la zona del semáforo correspondiente. Entonces, hay que enseñarle al paciente, esto es parte de la educación en la prevención secundaria del paciente. No todos podemos tener a la mano este tipo de herramientas, pero podríamos tener como que un esquema mental de ir chequeando o tener en el consultorio alguna guía para ir chequeando estas preguntas con el paciente. Ahora hay algunas herramientas que son proporcionadas por algunos de los laboratorios, se pueden utilizar, son de mucha utilidad y usted le saca un puntaje y le enseña al paciente, mire, su asma tiene este puntaje, eso quiere decir que no está bien controlada, que necesita rechequear. O sea, para eso sirve también, para que el paciente vea cómo está su control. Y la prevención terciaria en asma, siempre el tratamiento oportuno, el manejo de las exacerbaciones, esto es bien importante. Acordémonos, las exacerbaciones están sobre todo por las infecciones, el manejo clínico para evitar recaídas, instaurar nuevamente y chequear el plan de acción, evitar los factores. Ya habló el doctor de la vacunación. Hay que definir aquel tipo de paciente que sí tiene indicación, cuál tiene contraindicación,
para usar la vacunación antigripal y la rehabilitación. La rehabilitación no quiere decir que el paciente ya está a un paso de muerte, no. La rehabilitación quiere decir que usted le va a tratar de conservar la función pulmonar y tenemos que hacer uso de los fisioterapistas, de los terapistas respiratorios, sobre todo si estamos en una institución que tiene ese recurso, porque ellos nos pueden ayudar con el paciente a mejorar su patrón respiratorio. Muchos de nosotros tenemos un patrón respiratorio que no es el adecuado, tenemos que mejorar la función del diafragma y todo eso lo podemos hacer con la ayuda de un grupo multidisciplinario. Este es, tanto el primer dibujo como este, y hay otros, son hechos en un concurso que se hizo entre niños asmáticos en el 2006 y se les pidió que expresaran cómo se sentían con el asma. La niña aquella, por lo visto, estaba bien controlada porque decía, puedo jugar aunque tengo asma. Pero este niño como que usualmente quizás no ha andado muy bien porque se ve que está peleando para tener aire y pone, curiosamente, probablemente a él lo desencadena estar al aire libre, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar de la prevención en EPOC. La prevención en EPOC, siempre basado en el documento de consenso global, que es el GOL, la revisión del 2015 también ya está, y en base a eso vamos a tomar algunas de las indicaciones que nos proponen. Primero, recordar cuál es la definición, que es una enfermedad prevenible, 100% prevenible, diferente al asma, tratable, caracterizada por limitación persistente al flujo aéreo, usualmente es progresiva, asociada a una respuesta inflamatoria crónica exagerada de las vías aéreas y pulmones a gases, y una respuesta inflamatoria crónica exagerada de las vías aéreas y pulmones a gases y partículas nocivas. Las exacerbaciones y comorbilidades agregan severidad a un cuadro de paciente POC. Es una de las causas de morbimortalidad a nivel mundial más importantes en nuestro país. Es una de las primeras 10 causas de consulta hospitalaria y de egresos hospitalarios. Y hay un aumento de la prevalencia de la enfermedad debido a la exposición a los factores de riesgo. Además que tiene un fuerte impacto económico porque ingresar a un paciente POC, una exacerbación, usualmente son 8 a 10 días, el uso de medicamentos endovenosos, esteroides, antibióticos, el uso de broncodilatadores y tener en cuenta el día cama ocupado y todo lo demás. Prevención primaria, esto es básico. Lo podemos hacer en casa y lo podemos hacer con nuestra familia. Educación a la niñez y juventud sobre lo dañino del hábito de fumar. Es importante que la población sepa el daño que ocasiona el humo del cigarro, las campañas contra el tabaquismo y la legislación. Nosotros ya estamos adheridos al convenio marco, ya hay una legislación, ya hay una ley contra el tabaco, ya saben ustedes que hay lugares en los cuales está restringido el fumado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que respirar un aire puro. La prevención secundaria, básicamente, paciente que consulta con síntomas, hacer el tamizaje, identificar a los pacientes en riesgo, hacer los exámenes pertinentes. ¿Cuáles son? La espirometría, no radiografía ni examen de esputo, la espirometría para poder hacer el diagnóstico de un paciente con una obstrucción crónica. Estudio de los pacientes con síntomas, seguimiento y monitoreo del tratamiento, igual que en asma, clínica para control de tabaquismo, para ayudar al paciente a que abandone la adicción al tabaco y referencia a un tercer nivel, pacientes con EPOC moderado o severo de difícil control. Clínicas para control del tabaquismo a nivel nacional, hay 3, uno en el Hospital de Santa Ana, otro en el Hospital de San Miguel, pues son 4, otra en el Hospital Nacional Rosales y otra en el Hospital Saldaña.
debemos de mandar a todos los pacientes que nosotros identifiquemos. Y acuérdense que hay un círculo ahí de la contemplación, precontemplación y todo lo demás, pero hay que hacer una consejería en todas las consultas. Siempre preguntar, ¿antecedentes? ¿Fuma? Sí. ¿Seguro que sí? Si dice, no fumo, nunca ha fumado en su vida. ¿Cómo no? Como estaba joven. O sea, hay que preguntar, ¿alguna vez en su vida ha fumado un cigarro? Entonces, si aún fuma, a ese paciente se le puede dar una consejería durante la consulta y eso crea un nivel de impacto que ya ha sido medido. Además, recordar los factores de riesgo, pues ya mencionamos la exposición laboral, el humo, la contaminación de interiores, igual que asma, contaminación ambiental y luego todos los que podemos tener aquí vistos. Ya creo que ¿se me llegó el tiempo? Ok. El objetivo del manejo del EPOC, disminuir síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorar el estado de salud, evitar la progresión de la enfermedad, prevenir y tratar exacerbaciones y reducir la mortalidad. Es reducir síntomas y reducir riesgo, los objetivos del tratamiento del paciente EPOC. Y las claves son el abandono del tabaquismo, manejo de los síntomas, los fármacos no han demostrado reducir el deterioro de la función pulmonar a largo plazo. O sea que sí le vamos a dar tratamiento farmacológico, pero la función pulmonar hay que tratar de evitar que se deteriore y eso es con la rehabilitación. Y pues ya mencionamos, y ya lo mencionó el doctor, lo de la vacunación. Reducción de riesgo, evitar la exposición laboral y promover la actividad física en este tipo de pacientes. Las exacerbaciones tenemos que tratarlas. ¿Por qué? Porque cada exacerbación disminuye la capacidad pulmonar del paciente y la causa más frecuente de exacerbación es la infección del árbol bronquial, ya sea viral o bacteriana, entonces hay que tratarla y usualmente la exacerbación se da cuando hay un empeoramiento de los síntomas respiratorios más allá de la variabilidad diaria, puede ser aumento de la tos o aumento de la expectoración o presentación de fiebre y aumento de la disnea. El objetivo del tratamiento, minimizar el impacto de la exacerbación y prevención de futuras exacerbaciones. Ahora, es importante que recordemos que las infecciones virales es de las principales causas. No toda exacerbación necesita tratamiento con antibióticos. Hay que evaluar bien al paciente. Puede ser que solo con aumentar la frecuencia de broncodilatadores, el uso de esteroides y medidas coadyuvantes pueda mejorar. Pudiese ser que sea necesario en algún caso el uso de los antibióticos. Y la prevención terciaria, la rehabilitación, el apoyo de un equipo multidisciplinario y el tratamiento de las comorbilidades. ¿Qué pasa con una exacerbación? El paciente deteriora la función pulmonar, esto aumenta el costo, aumenta la mortalidad, hay un impacto en la calidad de vida del paciente. ¿Por qué? Porque ya tiene limitaciones a las actividades de la vida diaria, hay un deterioro de la función pulmonar. Entonces, en estos pacientes se benefician de los programas de entrenamiento físico, mejoría en la tolerancia al ejercicio, la disnea y la fatiga. Haciendo un paréntesis, nosotros allá en el Hospital Saldaña tenemos un gimnasio de rehabilitación, hay bandas que están apoyadas. Nosotros tenemos una médico rehabilitadora que creo por aquí está, la doctora Claudia González. Ella tiene un programa y tiene una cohorte de pacientes, hace esquemas de programas de entrenamiento, evalúa al paciente y hay un seguimiento del programa por aproximadamente 8 a 12 semanas. Aunque, según el GOL, con solo 6 semanas el paciente puede tener alguna mejoría, pero en el hospital se le lleva a 12 semanas y eso mejora su capacidad al ejercicio, mejora su estrés, mejora su estado anímico, porque ellos usualmente están deprimidos
Y otro de los tratamientos de rehabilitación es la oxigenoterapia, porque, la oxigenoterapia está indicado por más de 15 horas cuando ya el paciente tiene una saturación menor o igual al 88% con o sin hipercapnia confirmada en 2 ocasiones en un periodo de 3 semanas, o tiene una PaO2 entre 55 y 60, o una saturación del 88, con evidencia de hipertensión pulmonar, edemas periféricos que sugieren insuficiencia cardíaca congestiva o policitemia. Entonces hay que darles el beneficio del uso de oxígeno, pero para esto el médico tiene que haber pensado en esa evaluación. Eso quiere decir, además de la espirometría, en los controles, este paciente hay que hacerle una evaluación integral, tiene que tener un electro, un ecocardiograma, su biometría hemática, y ya cuando el paciente ya no puede por sus propios medios, pues la combinación de la ventilación no invasiva, que a veces en las exacerbaciones es necesaria. En general, todo paciente POC hay que manejar estos factores de riesgo, y la recomendación es de la vacunación siempre y cuando no esté contraindicado, tratando de que el paciente esté sin evidencia de exacerbación y que no haya sido recientemente vacunado. Todos los meses de noviembre se celebra el Día Mundial del EPOC en la tercera semana del mes de noviembre. Este año corresponde al 18 de noviembre, miércoles. Les agradezco por su atención.